Ella es corresponsal de la revista Time, está en San Francisco en estos momentos en los Estados Unidos y fue quien entrevistó al presidente hace un mes, exactamente el 25 de abril, en el despacho presidencial, entrevistó a Javier Milei. Vera, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, buenos días. Bueno, me gustaría saber cómo vivió usted y cómo sintió esa nota. Sí, obviamente fue súper interesante porque el público de Time es más que nada en Estados Unidos, en Europa, internacional, obviamente no tanto en Argentina y Latinoamérica. Era un tipo de perfil para presentarlo al resto del mundo. Entonces fue interesante la reacción del mundo, que capaz nunca, ¿verdad? Nunca no sabía mucho de él. Había visto la foto, el show, el personaje, el pelo, viste algo de la campaña, sabía de los perros. Y después, obviamente, el público argentino, para mí me pareció que capaz no había tanto nuevo en el artículo, pero obviamente fue bastante diferente la reacción. Usted empieza la nota diciendo: el presidente Javier Milei odia su nueva oficina, la Casa Rosada, con su histórico sillón azul y sus paredes con paneles, grabado en la repisa, tiene una chimenea. Arranca fuerte. Bueno, obviamente él trabaja más que nada de olivos. Y no le gusta, usa la oficina como para ceremonias, últimamente mucho más para entrevistas, pero viste que nosotros le queríamos sacar fotos en el despacho, en la silla, y me dijeron, no le gusta, no la usa. Entonces me pareció interesante como llevar al lector ahí adentro. Bueno, cuénteme cómo lo vio, cómo vio todo el entorno. Obviamente una entrevista muy interesante. Una lástima que, como pasa con las revistas, la entrevista fue un mes antes de publicar, así que el tipo de preguntas y lo que podía hacer tenía que ser un poco más, no podía ser tan detallado de lo que estaba pasando ese día. Claro. Eran 3 días o 2 días después de la marcha universitaria. Okay. Obviamente estaba pasando mucho en ese momento, pero tenía que ser algo que en mayo todavía fuera relevante. Entonces las preguntas eran más que nada para, fue interesante obviamente conocerlo en persona, y después tratar de como que se presente un poco a la audiencia internacional de Time. Entonces las preguntas eran un poco para ver cómo piensa él, ¿no? Como les digo, el resto del mundo la verdad que no lo conoce tanto. Él piensa que sí, pero más que nada tiene un fan club en ciertos lados, ¿no? Pero mucha gente no sabe quién es, entonces más que nada era para darle esa impresión a la gente de quién es y cómo piensa. Bueno, ayer cuando apareció la nota y cuando apareció la tapa de Time, la nota es muy larga, así que tardamos muchas horas en analizar, ¿no? Línea por línea, palabra por palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el presidente ayer a la noche, dio una nota con Luis Majul en La Nación Más, y en un momento hizo referencia a la revista. Quiero que escuche, por favor. 9 argentinos en toda la historia de la revista. Creo que debo ser el 10º, ¿no? En el 10º, sí. En no sé cuántos años, 10 argentinos. Sí. Bueno, me parece que algún mérito debe tener. Fenómeno barrial no es, diría usted. Claramente no es digamos, ese graduado de Chicago, digamos, que dijo eso, no le está yendo muy felizmente con el tema de haberme catalogado fenómeno barrial. Bueno, y también dijo que no había leído la nota. No leyó la nota. Sí, me estaba preguntando, porque obviamente siempre pasa con Time, la tapa y la nota son 2 cosas muy diferentes. Y sí, obviamente bastante larga, pero y también publicamos la entrevista en español y en inglés para que la gente la pueda leer, pero sí, no sé si la habrán leído ahora, no me sorprende, pero a mí me interesa porque obviamente los editores seleccionan a alguien que de momento es muy interesante para el mundo, como te digo, él, más que nada por el experimento que está haciendo en Argentina, pero obviamente como ser esa celebridad y ese tipo de ese show y el personaje no es lo mismo que respeto internacional, ¿no? Y ahí eso también lo traté de escribir un poco en el artículo. Ok, ¿por qué lo eligieron? ¿Por qué eligieron que sea tapa de Time? Creo que en un momento, obviamente, porque fue un shock su elección, porque lo que están pasando en Argentina ya va mal hace tanto tiempo, que alguien que promete cambiar las cosas bastante radicalmente es interesante, y como les dije, hay mucha fascinación con él como personaje,
y con lo que está pasando en Argentina, que es un país importante, un país grande, y la gente quiere saber lo que dijo que iba a hacer y lo que está haciendo. Entonces nos pareció un buen momento, después de los 100 días, darle unos cuantos meses y ahí ya como presentarlo al mundo que capaz no sabe mucho. Sí, usted acaba de decir que la tapa de Time no es lo mismo que Respeto Internacional. Sí. ¿Se cortó? ¿Vera? Ah, no, perdón, hola. Sí, no. Sí, no. Usted me acaba de decir que ser tapa de Time no es lo mismo que Respeto Internacional. Sí, a mí me parece interesante porque mucho de los que escribí era basado en, obviamente, muchísimas entrevistas con gente también en Estados Unidos, en empresarios, gente que quiere trabajar con Argentina, ayudarle a Argentina, y para ellos a veces el show de Milei es un poco es una distracción. Entonces, es lo mismo que la tapa de Time versus la nota, ¿no? Entonces fue interesante hablar con mucha gente que, como te digo, tiene el Milei de la tapa y el Milei de la nota. Es lo mismo en el mundo real, ¿no? Claro. ¿Qué significa en los Estados Unidos el radical? Porque en la tapa el título es El Radical. ¿Qué significa? Sí, radical en verdad es como alguien que hace cosas muy diferentes que del pasado, ¿no? De muchas maneras. Obviamente, políticamente me di cuenta que en español es bastante diferente. Claro, es muy diferente. Pero, por eso se lo pregunto. Por eso, y obviamente yo no lo elijo. A mí me encantaba Shock Therapy, pero teníamos varias opciones, ¿no? Pero radical es tal cual, alguien que hace cosas muy diferentes de sus precedentes y también tiene también choquea a la gente, ¿no? Hace cosas de una manera que la gente como que no sabe cómo reaccionar, ¿no? A ver, el presidente no leyó la nota. Ayer dijo que no había leído la nota, por lo menos hasta anoche. Si la hubiera leído, creo que se hubiera enojado mucho con su última frase, porque usted pone que es posible que a Milei se le esté acabando el tiempo antes de que su apoyo popular se desmorone. ¿Por qué escribió esa frase? Sí, más que nada lo que nos interesaba, viste, por ejemplo, en Estados Unidos o mucho del mundo con inflación mucho más baja, la gente saca gobiernos, ¿no? Como que lo vemos ahora con el enojo en Estados Unidos, en muchos lados. Entonces, en un momento decíamos, la gente, y yo de hablar con gente en Argentina, cuando estaba ahí, llega un momento que, por ahora se nota que el apoyo popular sigue, ¿no? Pero obviamente el tiempo es un tema y nos importaba, como te digo, para una audiencia de afuera, decirles que por ahora la gente lo banca, pero eso va a ser lo más importante de los próximos meses. ¿Viste? ¿Por cuánto tiempo? Sí. ¿Usted le preguntó sobre la vida privada? No, la verdad que no tanto, más que nada porque se sabe tanto. ¿Le dijeron algo acerca de eso antes de hacer la nota? No. La verdad que a mí, como se sabe tanto, no me pareció tan relevante en el momento. Además, como después de la entrevista les estábamos sacando las fotos, le pregunté que me mostrara el libro, si viste que se nota en la otra foto de la exactamente. revista. Cuando él está sentado, espera, le contamos a la audiencia que hay una foto muy importante donde el presidente está sentado en el sillón de Rivadavia, delante de su, mejor dicho, en el escritorio, y en el escritorio hay varias cosas, libros, encuestas, ¿no? Sí, y al lado, lo que no se ve también, tiene otra mesa llena de regalos de fans, ¿no? Figuritas de él, de la campaña, tiene unos bombones con las caras de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, tiene textos judíos. Sí. Entonces, cuando sacamos la foto, le pedí como que me contara un poco de qué son las cosas, quién te las mandó. Así que no, eso no está en la entrevista, pero hablamos un poco, eso es un poco más personal. Tiene una taza con la foto de los perros, sí, todo eso. Entonces, ahí me dio un poco más de sentido de que le divierte, ¿no? Pero obviamente era más informal. Vera, ¿de dónde es su Dios? Ella es corresponsal de la revista Time, está en San Francisco en estos momentos en los Estados Unidos, y fue quien entrevistó al presidente hace un mes, exactamente el 25 de abril, en el despacho presidencial, entrevistó a Javier Milei. Vera, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, buenos días.
Bueno, me gustaría saber cómo vivió usted y cómo sintió esa nota. Sí, obviamente fue súper interesante porque el público de Time es más que nada en Estados Unidos, en Europa, internacional, obviamente no tanto en Argentina y Latinoamérica. Era un tipo de perfil para presentarlo al resto del mundo. Entonces fue interesante la reacción del mundo, que capaz nunca no sabía mucho de él. Había visto la foto, el show, el personaje, el pelo, viste algo de la campaña, sabía de los perros. Y después, obviamente, el público argentino, para mí me pareció que capaz no había tanto nuevo en el artículo, pero obviamente fue bastante diferente la reacción. Usted empieza la nota diciendo: el presidente Javier Milei odia su nueva oficina, la Casa Rosada, con su histórico sillón azul y sus paredes con paneles, grabado en la repisa, tiene una chimenea. Arranca fuerte. Bueno, obviamente él trabaja más que nada de olivos. Y no le gusta, usa la oficina como para ceremonias, últimamente mucho más para entrevistas, pero viste que nosotros le queríamos sacar fotos en el despacho, en la silla, y me dijeron, no le gusta, no la usa. Entonces me pareció interesante como llevar al lector ahí adentro. Bueno, cuénteme cómo lo vio, cómo vio todo el entorno. Obviamente una entrevista muy interesante. Una lástima que, como pasa con las revistas, la entrevista fue un mes antes de publicar, así que el tipo de preguntas y lo que podía hacer tenía que ser un poco más, no podía ser tan detallado de lo que estaba pasando ese día. Claro. Eran 3 días o 2 días después de la marcha universitaria. Obviamente estaba pasando mucho en ese momento, pero tenía que ser algo que en mayo todavía fuera relevante. Entonces las preguntas eran más que nada para, fue interesante obviamente conocerlo en persona, y después tratar de como que se presente un poco a la audiencia internacional de Time. Entonces las preguntas eran un poco para ver cómo piensa él, ¿no? Como les digo, el resto del mundo la verdad que no lo conoce tanto. Él piensa que sí, pero más que nada tiene un fan club en ciertos lados, ¿no? Pero mucha gente no sabe quién es. Entonces más que nada era para darle esa impresión a la gente de quién es y cómo piensa. Bueno, ayer cuando apareció la nota y cuando apareció la tapa de Time, la nota es muy larga, así que tardamos muchas horas en analizar, ¿no? Línea por línea, palabra por palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el presidente ayer a la noche, dio una nota con Luis Majul en La Nación Más, y en un momento hizo referencia a la revista. Quiero que escuche, por favor. 9 argentinos en toda la historia de la revista. Creo que debo ser el 10º, ¿no? En el 10º, sí. En no sé cuántos años, 10 argentinos. Sí. Bueno, me parece que algún mérito debe tener. Fenómeno barrial no es, diría usted. Claramente no es ese graduado de Chicago, digamos, que dijo eso, no le está yendo muy felizmente con el tema de haberme catalogado fenómeno barrial. Bueno, y también dijo que no había leído la nota. No leyó la nota. Sí, me estaba preguntando, porque obviamente siempre pasa con Time, la tapa y la nota son dos cosas muy diferentes. Y sí, obviamente bastante larga, pero y también publicamos la entrevista en español y en inglés para que la gente la pueda leer. Pero sí, no sé si la habrán leído ahora, no me sorprende, pero a mí me interesa porque obviamente los editores seleccionan a alguien que de momento es muy interesante para el mundo, como te digo, él, más que nada por el experimento que está haciendo en Argentina, pero obviamente como ser esa celebridad y ese tipo de ese show y el personaje no es lo mismo que respeto internacional, ¿no? Y ahí eso también lo traté de escribir un poco en el artículo. Ok, ¿por qué lo eligieron? ¿Por qué eligieron que sea tapa de Time? Creo que en un momento, obviamente, porque fue un shock su elección, porque lo que están pasando en Argentina ya va mal hace tanto tiempo, que alguien que promete cambiar las cosas bastante radicalmente es interesante, y como les dije, hay mucha fascinación con él como personaje y con lo que está pasando en Argentina, que es un país importante, un país grande, y la gente quiere saber lo que dijo que iba a hacer y lo que está haciendo. Entonces nos pareció un buen momento, después de los 100 días, darle unos cuantos meses y ahí ya como presentarlo al mundo que capaz no sabe mucho. Sí, usted acaba de decir que la tapa de Time no es lo mismo que Respeto Internacional.
Sí. ¿Se cortó? ¿Vera? No, perdón, hola. Sí, no. Sí, no. Usted me acaba de decir que ser tapa de Time no es lo mismo que Respeto Internacional. Sí, a mí me parece interesante porque mucho de los que escribí era basado en, obviamente, muchísimas entrevistas con gente también en Estados Unidos, en empresarios, gente que quiere trabajar con Argentina, ayudarle a Argentina, y para ellos a veces el show de Milei es un poco es una distracción. Entonces, es lo mismo que la tapa de Time versus la nota, ¿no? Entonces, fue interesante hablar con mucha gente que, como te digo, tiene el Milei de la tapa y el Milei de la nota. Es lo mismo en el mundo real, ¿no? Claro. ¿Qué significa en los Estados Unidos el radical? Porque en la tapa el título es El Radical. ¿Qué significa? Sí, radical en verdad es como alguien que hace cosas muy diferentes que del pasado, ¿no? De muchas maneras. Obviamente, políticamente me di cuenta que en español es bastante diferente. Claro, es muy diferente. Pero, por eso se lo pregunto. Por eso, y obviamente yo no lo elijo. A mí me encantaba Shock Therapy, pero teníamos varias opciones, ¿no? Uh-huh. Pero radical es tal cual, alguien que hace cosas muy diferentes de sus precedentes y también tiene también choquea a la gente, ¿no? Hace cosas de una manera que la gente como que no sabe cómo reaccionar, ¿no? Uh-huh. El presidente no leyó la nota. Ayer dijo que no había leído la nota, por lo menos hasta anoche. Si la hubiera leído, creo que se hubiera enojado mucho con su última frase, porque usted pone que es posible que a Milei se le esté acabando el tiempo antes de que su apoyo popular se desmorone. ¿Por qué escribió esa frase? Sí, más que nada lo que nos interesaba, viste, por ejemplo, en Estados Unidos o mucho del mundo con inflación mucho más baja, la gente saca gobiernos, ¿no? Como que lo vemos ahora con el enojo en Estados Unidos, en muchos lados. Entonces, en un momento decíamos, la gente, y yo de hablar con gente en Argentina, cuando estaba ahí, llega un momento que, por ahora se nota que el apoyo popular sigue, ¿no? Pero obviamente el tiempo es un tema y nos importaba, como te digo, para una audiencia de afuera, decirles que por ahora la gente lo banca, pero eso va a ser lo más importante de los próximos meses. ¿Viste? ¿Por cuánto tiempo? Sí. ¿Usted le preguntó sobre la vida privada? No, la verdad que no tanto, más que nada porque sabe tanto. ¿Le dijeron algo acerca de eso antes de hacer la nota? No. La verdad que a mí, como se sabe tanto, no me pareció tan relevante en el momento. Además, como después de la entrevista les estábamos sacando las fotos, le pregunté que me mostrara el libro, si viste que se nota en la otra foto en la exactamente. Revista. Cuando él está sentado, espera, le contamos a la audiencia que hay una foto muy importante donde el presidente está sentado en el sillón de Rivadavia, delante de su, mejor dicho, en el escritorio, y en el escritorio hay varias cosas, libros, encuestas, ¿no? Uh-huh. Sí, y al lado, lo que no se ve también, tiene otra mesa llena de regalos de fans, ¿no? Figuritas de él, de la campaña, tiene unos bombones con las caras de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, tiene textos judíos. Sí. Entonces, cuando sacamos la foto, le pedí como que me contara un poco de qué son las cosas, quién se las mandó. Así que no, eso no está en la entrevista, pero hablamos un poco, eso es un poco más personal. Tiene una taza con la foto de los perros, sí. Todo eso. Entonces ahí me dio un poco más de sentido de que le divierte, ¿no? Pero obviamente era más informal. Vera, ¿de dónde es usted? Mis padres son de Uruguay y yo crecí... sí, voy todos los años, pero crecí en Alemania, México y en Estados Unidos. No, parece muy porteña. Bueno. Porque habla un castellano la verdad, muy bien, y parece muy porteña, no uruguaya. No le digas a mis padres. No. Está muy bien. Vera, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Fue muy amable. Gracias, ¿eh? Bueno, Vera Bergengruen, que es la corresponsal de la revista Time, que entrevistó